Creo que ya estamos al aire. Vamos a verificar. Bueno, comentarles primero que tuvimos que bajar la transmisión, la que estábamos haciendo, porque para variar se filtró la seguridad y ingresaron tipos, por no decir otra cosa y no faltar el respeto, porque yo no suelo referirme así a las personas, pero de verdad de muy mal gusto, en donde empezaron a decir pura estupidez. Así que por motivos de seguridad decidimos bajar la transmisión y estamos totalmente limitadas al ingreso de demás compañeras, lamentando que no puedan ingresar las que realmente sí quieren estar en estos espacios. Sin embargo, vamos a hacer la transmisión a través del Facebook. Como les comentaba, darle la bienvenida a Ingrid Villena. Ella es abogada y hoy día nos va a presentar parte un poco de este inicio de jornada de conversatorios, que son procesos jurídicos, tipos de violencia y otros. Y como había dicho en la anterior transmisión, era un espacio dinámico, la idea que pudiéramos ir reformulando preguntas en el momento. Sin embargo, gracias a la participación de estas personas, tuvimos que limitarlo, pero en fin, la transmisión está, yo voy a estar atenta a las preguntas, así que van a poder hacerlas a través del colectivo. Les voy a mandar el link a todas y todas las personas que sí sabemos que no van a mal utilizar este espacio. Ingrid, te voy a poner como administradora para que puedas compartir pantalla. Súper. Me voy a poner en silencio. Ahí sí, ¿me escuchas? Ahí estás con audio, espérame. Estoy tratando de compartir pantalla. Sí, no, es que, espérame, estoy en eso. Ya. Me voy a presentar por mientras. Ahí estás. Ya. Ahí está. Hola a todos, soy Ingrid Villena, soy abogada, como había mencionado Ari. Me dedico al derecho de familia, en especial a la protección de niños, niñas y adolescentes. También a la defensa de víctimas de violencia intrafamiliar. También veo relaciones directa y regular, pensión de alimentos y generalmente mis clientas son mujeres. Me gusta trabajar con mujeres y apoyarlas en su proceso. En esta oportunidad quiero hablarles sobre la violencia intrafamiliar. Según yo, me gusta denominarlo el cáncer social de Chile. Y para ello, primero comentarles qué es la violencia intrafamiliar. La podemos encontrar definida en la ley 20.066, señalando que será constitutiva de delito, o sea, será constitutiva de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica a quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge, de ofensor o de una relación de convivencia con él, o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad, en toda línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. Así que bajo esta línea, ¿quiénes pueden ser víctimas de violencia intrafamiliar? Tenemos al cónyuge o a tu ex cónyuge, al conviviente o tu ex conviviente, al padre o madre de hijo en común, parientes del ofensor del cónyuge o actual conviviente, o cualquier otra persona que sea menor de edad, adulto mayor o con discapacidad bajo dependencia de cualquier integrante de la familia. Podemos encontrar diversos tipos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. En la violencia física es aquella que contiene empujones y zamarreos, tirones de pelo, pellizcos, apretones, golpes o patadas o incluso golpes con objetos. La violencia psicológica es aquella que se intenta colocar a una mujer mediante amenazas o humillaciones o una presión emocional y hacerla sentir insegura. También tenemos la violencia sexual, cuando la mujer es obligada mediante la fuerza física o amenazas psicológicas a mantener relaciones sexuales con alguna persona que no está con su pleno consentimiento. Y también tenemos la violencia económica, que es aquella que se intenta controlar a una mujer a través de su ingreso económico,
puede ser reteniéndole su sueldo o no dándole todas no brindándole todas las facilidades para acceder a una economía. Por ejemplo, si ella necesitara dinero para transporte, tampoco permitírselo, o no pagarle su teléfono celular, o mantenerla aislada. También tenemos otro ejercicio de violencia contra la mujer que a mi juicio es el más grave, que es el femicidio. Es la forma más fuerte de agresión física en contra de una mujer, ya que le ocasiona la muerte. En nuestra legislación chilena tenemos la ley 20.480. Señala que el femicidio es el asesinato de una mujer realizada por quien es o ha sido su esposo o conviviente. También se considera femicidio o asesinato de una mujer en razón de su género, cuando la muerte la produzca en alguna de las siguientes circunstancias, y las enumera, son taxativas. Ser consecuencia de la negativa, establecer con el autor una relación de carácter sexual, que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación o oficio de carácter sexual, haberse cometido el delito tras haber ejercido contra la víctima cualquier forma de violencia sexual, haberse realizado en virtud de su orientación sexual o su identidad de género o expresión de género de la víctima, y haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales que entrega entre el agresor y la víctima. Esta es la diferencia de poder, el abuso de poder. Quería señalarles que en Chile, en el año 2019, ocurrieron 46 femicidios consumados. Y aquí les expongo los nombres de las mujeres que fueron víctimas de femicidio para que nunca sean olvidadas. Lo mismo en el 2020 hubieron 43 femicidios consumados. También expongo el nombre de las víctimas para que nunca sean olvidadas. Actualmente, al 28 de enero del 2021, se registran 2 femicidios consumados y 12 femicidios frustrados. Así que lamentamos mucho la muerte de Bartolita Paredes Castillo y Ariana Bravo Aracena. ¿Qué pasa con el BIF en el pololeo? Acá tenemos la famosa ley Gabriela. Gabriela fue asesinada por Fabián Cáceres y en ese entonces era su ex pololo y la niña tenía 17 años. El pololeo no está considerado dentro de la violencia intrafamiliar, pero se encuentra rigiendo actualmente la ley 21.212, que es la ley Gabriela, que está destinada a sancionar la violencia contra las mujeres mediante tipos penales específicos que amplían el concepto del femicidio a otros casos que ocurren fuera de una relación afectiva. O sea, no sé si se acuerdan que los que podían ser víctimas de BIF eran estas personas, pero no estaba incluido el pololeo. Ahora con la ley Gabriela sí estaría incluido, y también el femicidio por causa de género y el femicidio íntimo, que incorpora la relación de pareja con el autor del debido delito, habiendo existido o no una convivencia. También tenemos el proyecto de ley de Antonia, que se suicidó a raíz de haber sufrido una agresión y una violación por parte de Martín Pradenas. Este es un proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Congreso y busca tipificar el delito de inducción al suicidio e incorporar las relaciones de pareja sin convivencia en la regulación sobre la violencia intrafamiliar. Además, tiene otras propuestas bastante interesantes, como por ejemplo, donde estudian los jueces, que es la Academia Judicial, que tengan una formación y perfeccionamiento respecto a la perspectiva de género, ya que bastantes magistrados son bastante prejuiciosos al momento de determinar o resolver estos asuntos de violencia intrafamiliar. Generalmente siempre se puede encontrar mucho machismo por parte de los funcionarios y también mucho prejuicio y enjuiciamiento a las víctimas generalmente, que mayoritariamente en Chile son mujeres, pero también en víctimas me refiero a hombres. Hay otros casos que quiero comentarles que son violencia intrafamiliar, pero no necesariamente tienen el carácter de género o de violencia de género,
como por ejemplo puede ser el caso de la violencia intrafamiliar entre un padre y un hijo, o un nieto y un abuelo, por ejemplo. También comentarles que dentro de la violencia intrafamiliar tenemos ciclos o fases de violencia. Son 4, a mi parecer, y según lo he estudiado en los apuntes. Primero podemos encontrar la fase de calma, que aparentemente todo está normal y la pareja vive perfectamente y en armonía, pero la víctima siempre va a estar tensa o evitando querer cometer algún error para poder enojar al agresor. Después tenemos la fase de acumulación y de tensión, que son pequeños episodios que llevan a la pareja a explotar y retenerse, explotar y retenerse. Entonces se va generando una tensión siempre en creciendo. Esto puede durar semanas, años, 1 año, 10 años, 20 años, dependiendo de la relación. Después tenemos la fase de explotación o incidente violento. Esta es la etapa donde generalmente ya se lleva a cabo un golpe o violencia psicológica, insultos, golpes, patadas de pie y puño, mechoneos, puede ser forzarte a tener o mantener relaciones sexuales. Es importante que cuando estés en la fase de explotación o de incidente violento, en este exacto minuto denuncies y te asesores con tus amigas, con tus redes, con tus familiares. Porque si no, volvemos a la fase de luna de miel o arrepentimiento amoroso, que es el más peligroso, donde hay un supuesto arrepentimiento por parte del agresor. La mujer perdona y vuelve a creer en su pareja con la esperanza de que éste cambie. Generalmente llegan con flores, te mandan cartas, te mandan mensajes de texto, vas a salir a comer algo rico, pero después de que pase esta fase de luna de miel, volvemos al número 1, que es la fase de calma, después acumulación de tensión, y esta acumulación ya no van a ser 2 o 3 semanas, quizás menos, y se va reduciendo el tiempo y repitiendo el círculo de la violencia. Si estás presenciando esto, ¿quiénes pueden denunciar? ¿Quiénes pueden denunciar esta agresión o la violencia intrafamiliar? Pueden denunciar la víctima propiamente tal, sus ascendientes, sus padres, sus descendientes, sus hijos, personas que tengan a su cuidado, por ejemplo, un tutor, un curador, y los terceros. Los terceros somos todos. Por ejemplo, yo no puedo ser indiferente al hecho de que a mi vecina la golpeen constantemente su marido. Yo soy un tercero y tengo que jugar mi rol activamente. Por eso recomendaría, si te encuentras en esta situación de ser testigo de violencia intrafamiliar en otra pareja, que converses con la víctima, ¿Se escucha bien o no? Sí, sí, se escucha Ya, bien. disculpen. Que hablen con la víctima, que la Ingrid, aconsejen, que salga de disculpa ahí. que te interrumpa. ¿Puedes Ujú. agregar a unas compañeras que están esperando que en la sala de espera? Discúlpenme, es que estaba pegada en el chat. ¿Cómo lo puedo agregar? A ver, Mira, admitir. te vas a Ahí, participantes, anda participante que está abajo ¿ya? y te va a abrir Me al dice, listado de las compañeras que estaban. sí, no me aparece nadie más en sala de espera. Ah, ya, perfecto, ahí. Ya, voy a seguir entonces. Dale, ya, gracias. Ya, entonces, ¿quiénes pueden denunciar? Tenemos a la víctima, que fue a la que le ocurrió el hecho de la agresión, los ascendientes, tus padres, los descendientes, tus hijos, las personas que tengan a su cuidado cualquier persona, que son los tutores o curadores, y los terceros. Y en esta parte me gusta detenerme porque, como decía, todos somos terceros activos y debemos interferir en esto, porque podríamos romper el círculo de la violencia y salvarle incluso la vida a una compañera. ¿Qué hacer si eres víctima de violencia intrafamiliar? Bueno, primero denunciar, pero esta denuncia puede ser tanto en Carabineros, en PDI, en Fiscalía o incluso con una amiga. Más que nada, denunciar es manifestar el hecho de que eres víctima de violencia, reconocerte como víctima de violencia intrafamiliar, que es un proceso también súper duro porque muchas de las mujeres nos encontramos en la normalización de estos hechos porque lo hemos vivido desde nuestra crianza, desde nuestra primera infancia, ya sea en nuestra estructura o núcleo familiar y la próxima familia que nosotros creamos.
generalmente cuando comparamos nuestra relación con otra pareja nos damos cuenta de que ciertas actitudes no son normales, como por ejemplo, no es normal que te gritonee, no es normal que te desamarree, y ahí empiezas a romper o quebrar esta normalización de la violencia y empiezas a manifestar y a reconocerte como víctima. Y cuando estás en ese proceso es necesario denunciar y pedir ayuda, por cierto, porque no estás sola. O sea, ahora actualmente el mismo colectivo Las Violetas también está para apoyar a otras personas o otras mujeres que se encuentran en esta situación. Una vez que tú denuncias, tienes que leer el parte de denuncia y solicitar medidas de protección. Por ejemplo, que te den algún número de plan cuadrante o que hagan rondas en tu domicilio para que tú estés más tranquila. Incluso si necesitas salir del lugar donde estás viviendo, puedes solicitar que se te designe una casa de acogida. Si sufres de agresión física, también debes acudir sí o sí, no se duda esto, a un centro asistencial para constatar las lesiones y solicitar una copia de tu certificado. Si tú sufres de violencia física y no fuiste a constatar lesiones, será muy difícil probar en la audiencia correspondiente que fuiste, o sea, pues igual, de igual forma podríamos tomar fotografías a los moretones, a cómo te dejó tu rostro, tu cuerpo, pero sí, de igual forma, la prueba más contundente es un informe médico donde se constatan las lesiones. Ahora, si estás en pareja, tienes hijos y el agresor es tu marido, por ejemplo, y estás en esta situación de violencia intrafamiliar, debes de forma prioritaria avisar al colegio o al jardín. Y sobre todo en los casos de que haya una medida de prohibición de acercamiento por parte del agresor hacia ti o hacia tus hijos. Es importante estar coordinada con los jardines y el colegio para estos casos, porque si no podríamos después lamentar un delito de secuestro o que se te reintegre de inmediato al niño porque el papá se lo llevó a otra ciudad. También podríamos pedirle a un familiar cercano si puede quedarse en tu casa o tú te puedes quedar en su casa. Esto para que puedas estar más tranquila y puedas tener contención en el caso de que estés inestable emocionalmente o en el caso de que pueda aparecer el agresor y tú no sabes qué hacer o necesitas a otra persona que llame a carabineros o al plan cuadrante de forma más rápida. Generalmente cuando pasan estos hechos, las mujeres quedan en estado de shock y te quedas sin saber qué hacer. Si no tienes redes de apoyo, como mencioné anteriormente, existen las casas de acogida que te pueden recibir, también con tus hijos. Y también acudir a las instituciones que puedan aportarte social o económicamente como tu municipio, tu consultorio o Cernameg. Ahora, hay ciertas personas que se encuentran en un rol de garante, es decir, que tienen la obligación de denunciar si ellos son testigos o se les está manifestando algún hecho de connotación de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, son los carabineros, PDI, gendarmería, fiscales, empleados públicos, jefes de puerto, aeropuerto, trenes o buses, profesionales de la salud y directores e inspectores de establecimientos educacionales. Todos ellos tienen la obligación de denunciar, y no solo los hechos de violencia intrafamiliar, sino que cualquier otro ilícito. También se ocupa mucho en las medidas de protección. Bueno, tenemos la violencia intrafamiliar que la regula, como ya lo mencioné, la ley 20.066. Y la forma de iniciar este procedimiento puede ser a través de un requerimiento, que tú redactas el mismo texto, lo puedes hacer tanto en la oficina judicial virtual o a través de un abogado, y se sube a la plataforma del Centro de Medidas Cautelares en Santiago o al Juzgado de Familia de competencia. También tenemos la denuncia voluntaria que la puedes realizar en Carabineros, en PDI, en Fiscalía. También tenemos la denuncia obligatoria, que es lo que les mencionaba anteriormente, de la obligación de estas personas de denunciar. Ahora, cuando tenemos hechos de violencia intrafamiliar, tenemos que distinguirlos en dos grandes grupos. Tenemos primero los hechos de violencia intrafamiliar que no son constitutivos de delito y los que sí son constitutivos de delito. Los que no son constitutivos de delito
se tramitan en los tribunales de familia, y los que sí son constitutivos de delito se determinan en sede penal y específicamente en los juzgados de garantía. En los tribunales de familia, como mencioné anteriormente, puede iniciarse a través de un requerimiento, una denuncia voluntaria o una denuncia obligatoria. Es un procedimiento especial que consta de 2 audiencias. Tenemos la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. En la audiencia preparatoria, si fue una denuncia obligatoria o un requerimiento por un tercero, la víctima tiene que ratificar en la audiencia preparatoria la denuncia y los hechos. O de lo contrario podría pasar la deserción de la denuncia de violencia intrafamiliar y terminaría el proceso. Si tú ratificas la denuncia, puedes pedir en esta misma audiencia las medidas cautelares para que sean para tu protección. En la audiencia preparatoria también va a estar la figura del consejero técnico, que generalmente es un trabajador social, un psicólogo del tribunal, que es la mano derecha, por así decirlo, del magistrado, y que te va a preguntar cómo fueron los hechos, en qué consistieron, qué tipo de violencia puede ser violencia física, violencia económica, violencia psicológica, y ahí se hace el primer filtro. Si es violencia física y denunciaste o se derivaron los antecedentes al tribunal de familia, el tribunal de familia se va a declarar incompetente por cuanto son materias de hechos constitutivos de delito, que son el delito de lesiones. Sin perjuicio de eso, al determinarse incompetente el juez de familia, de igual forma te puede dejar con medidas cautelares. Como lo mencioné anteriormente, la víctima tiene que ratificar la denuncia en la audiencia preparatoria. ¿Y cómo puede terminar este proceso? A través de una sentencia o a través de la suspensión condicional de la dictación de sentencia o el archivo de la causa. La sentencia, una vez que se hayan determinado los hechos con los debidos medios probatorios, puede sancionar al padre a una multa a beneficio fiscal, puede someterlo al ingreso o obligarlo al ingreso de determinadas terapias, como por ejemplo terapias de control de la ira, y bueno, también se puede suspender la relación directa y regular, se pueden fijar pensiones de alimento en favor de los niños, o alimentos menores o alimentos mayores, si hay dependencia económica. La suspensión condicional de la dictación de sentencia es algo súper específico, que procede cuando el agresor reconoce los hechos, pide disculpas, acepta someterse a tratamiento, y bueno, se somete a un tratamiento por un lapso no inferior a 6 meses y no superior a 1 año. ¿Por qué se utiliza mucho la suspensión condicional de la sentencia? Porque a diferencia de la sentencia queda en tu registro de antecedentes por violencia intrafamiliar. En cambio, si tú te acoges a la suspensión, yo agresor me acojo a la suspensión condicional de la sentencia, no quedaría en el registro de antecedentes. Y otra forma de determinarla sería el archivo de la causa, ya sea porque no se incorporaron los medios de prueba suficientes. A medios de prueba suficientes, chiquillas, yo me refiero a que si están siendo amenazadas constantemente, ya sea vía WhatsApp, vía Facebook, vía mensaje de texto, hagan pantallazo de esas conversaciones. Si los audios de WhatsApp se pueden incorporar, pero es muy difícil probarlo, ya que a los magistrados no les gusta mucho. Se pueden incorporar, pero son reacios un poco a adecuarse a la tecnología que nos permitiría acreditar los hechos de violencia. Así que ojalá si tuvieran material escrito, le hacen pantallazo a sus celulares. Lo mismo si son víctimas de violencia física, tómense fotografías a los moretones, traten de dejar las constancias necesarias en Carabinero y todas las denuncias. Otros medios probatorios que también son utilizados son los testigos presenciales, no los de oídas. El testigo presencial fue tu amiga que vio cuando tu pololo te pegó o vio cuando tu marido te pegó. El testigo de oídas, que es el que, ay, sí, la Mariana me contó, un ejemplo, Mariana me contó que la golpearon en el brazo, no es un buen medio probatorio, ¿ya? Otro medio probatorio son las pericias que se pudieran realizar por los expertos. Por ejemplo, se puede hacer una pericia de daños para saber cuál es la magnitud de la violencia ejercida, o una pericia física, para eso la constatación de lesiones.
Las medidas cautelares que otorga el Tribunal de Familia están determinadas en el artículo 92 de la Ley 19.968, que es la que crea los tribunales de familia. Como les dije en la diapo anterior, se pueden determinar alimentos provisorios a favor de la víctima con dependencia económica, tanto alimentos mayores como menores, que esto es a los niños. También se puede determinar la suspensión o modificación del cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, o fijar una relación directa y regular, que son las visitas. También se podrían suspender las visitas en el caso de que el agresor ejerciera violencia en contra de la madre y el hijo. El tercero denunciante, como comentaba, tiene que ser un testigo presencial o un testigo directo del hecho. También se otorgan medidas de protección a favor de los adultos y también medidas de protección a favor de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido testigos de violencia intrafamiliar. Porque sí, los niños también sufren cuando ven a sus padres gritarse, golpearse, insultarse, lanzarse objetos, romper sus celulares. Y los niños, al ser testigos de violencia intrafamiliar, se les genera un daño y puede ser reparado a través de alguna terapia de apoyo con psicólogo, y se puede determinar en una medida de protección, que el tribunal la puede abrir de oficio o a petición de los papás. También tengan mucho ojo con la violencia cruzada, que la violencia cruzada es cuando tenemos dos agresores, ambos son los agresores y se golpean mutuamente. Generalmente uno lo dice que se está defendiendo, pero hay otras formas de defensa. Como por ejemplo también irse del lugar simplemente si es que es posible donde te están agrediendo. También en la violencia cruzada, para hacer el último comentario de eso, sería también un poco de normalizar el hecho de solucionar de esta forma los conflictos. La violencia física o psicológica nunca es agradable, siendo el agresor un hombre o una mujer, ¿ya? Así que ojo con la violencia cruzada, chiquillas. ¿Qué pasa si el tribunal me da una medida cautelar y la otra parte, el agresor, la incumple? Bueno, pongámonos en el caso de que te dieron prohibición de acercamiento a 200 metros de tu agresor, y tu agresor de igual forma va a tu casa, merodea por ahí, y bueno, las rondas no son muy habituales por parte de Carabineros, porque generalmente no tienen los retenes suficientes en cada comuna, y en el plan cuadrante no te contestan. En ese supuesto, yo te aconsejo que vayas a la comisaría más cercana o que estés acompañada con algún familiar y dejes la constancia correspondiente. También la constancia la puedes hacer a través de la comisaría virtual y acompañarla en el proceso. Tú no sacas nada con ir a la comisaría y dejar un montón de constancias y después no tomas esa constancia y la adjuntas a través de un escrito en la causa. No tendrías forma de saber el tribunal de que fuiste a dejar una constancia el sábado, por ejemplo. Necesitas hacérselo presente a través de un escrito. Sería genial que a futuro las comisarías estuvieran en interconexión con los tribunales, pero eso actualmente no pasa, así que uno tiene que adjuntar la constancia a la causa para posteriormente solicitar que se deriven los antecedentes al Ministerio Público por el eventual delito de desacato por parte del agresor y se abre una causa en sede penal por el delito de desacato. Si les pasa eso, traten de tomar todas las medidas correspondientes, como tomar fotografías, grabar videos desde su casa, dejar la constancia en Carabineros, o los WhatsApp que te puede decir, estoy afuera de tu casa, ábreme, y no corresponde que esté ahí. Todo eso lo guardan. Ahora, la violencia intrafamiliar en sede penal tenemos grandes problemas, porque la violencia intrafamiliar no está considerada en la ley como un delito específico, sino que se menciona a grandes rasgos en el artículo 5 de la ley 20.066. No tenemos una calidad específica como el ilícito penal y determinarla como un maltrato habitual. En nuestra legislación no existe un delito de violencia intrafamiliar propiamente tal. Solo existen delitos comunes que se cometen dentro de la esfera de la violencia intrafamiliar. Y tampoco hay una sanción genérica, ya que se debe ver caso a caso, según las atenuantes o las agravantes o la cantidad de delitos que se puedan conjugar en un mismo hecho. Un comentario respecto a esto.
hace un tiempo atrás en la Cámara de Diputados se estaba tramitando un proyecto de ley en que todo hecho fuera constitutivo de violencia intrafamiliar y se tramitara en sede penal. Esto era muy gracioso porque generalmente la mayoría de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres y en esta comisión habían al menos, eran 10 personas y 6 personas eran hombres, 3 personas eran de RN y de UDI y una independiente. Así que no hubo una muy buena propuesta por parte de solucionar esto de que no hay una sanción genérica. Sería rico que de pronto, solo por el hecho de cometer un acto constitutivo de violencia intrafamiliar, ya tuviera una sanción, por ejemplo, de 5 años, de inmediato. Eso es a mi parecer. En sede penal, como les dije, son hechos de violencia intrafamiliar constitutivos de delito. ¿Qué tipo de delitos? Tenemos 4, que son el maltrato habitual, el delito de amenazas, el delito de lesiones y el delito de femicidio. Maltrato habitual atiende al número de actos ejecutados y a la proximidad temporal de los mismos. Es un delito de acción pública y prescribe en 5 años. ¿Qué significa eso? Que tienes 5 años para denunciar. El delito de amenazas es la primera señal de alerta. Debes considerarse veraces y serias y suelen ser de carácter condicional. Por ejemplo, si sigues con la denuncia, te mato. En ese caso, tú tienes que solicitarle a la fiscal que está viendo o investigando tu causa por maltrato habitual o delito de amenazas y que solicitas medidas de protección o medidas cautelares a tu favor para que pueda ser derivada a alguna casa de acogida para que no se sepa tu ubicación o en el caso de que peligre tu vida. También te pueden dar el número del plan cuadrante, rondas periódicas por parte de carabineros, pero sin perjuicio de estas dos últimas medidas, las rondas periódicas no funcionan mucho porque en las municipalidades tienen o las comisarías de las municipalidades tienen pocos retenes. Por ejemplo, en Puente Alto hay 1, en Conchalí hay 2 retenes, y tienen que hacer un montón de rondas periódicas en muchas víctimas de violencia intrafamiliar y no alcanzan. Así que si pueden coordinar quizás con sus vecinos o tener algún número prioritario de emergencia o el número del plan cuadrante, siempre a mano en caso de que se encuentren en peligro o se sientan amenazadas o vulneradas. Acá tenemos el delito de lesiones también y nos da un aumento de la pena previsto para las lesiones corporales. Prescribe también en 5 años. Nunca pueden ser calificadas las lesiones de leves. O sea, si tú te golpean, vas a carabineros, se inicia el procedimiento, te llevan a algún centro médico más cercano para hacerte una constatación de lesiones, estas lesiones nunca pueden ser calificadas de leve. O sea, solo pueden ser graves o menos graves. También tenemos el delito de femicidio, que su pena es presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Ahora, a nivel de mujeres, ¿a dónde podemos recurrir? O sea, ¿quién es nuestro órgano protector? Es el Ministerio, el CERNAMEC, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es una Secretaría de Estado encargada de colaborar con el presidente o la presidenta de la República y evalúa y genera políticas públicas para la erradicación de la violencia contra la mujer, fomentarles el empleo a la mujer o situaciones de mujer y equidad de género para sus necesidades, entre otras. Este PowerPoint se lo dejé a Ari para que aquellas interesadas dejen su correo electrónico y lo puedan leer con más calma. Del Ministerio de la Mujer tenemos otros organismos o centros que nos podrían ayudar, que dentro de ellos está el Centro de la Mujer. Habrían 110 centros de la mujer desde Arica a Magallanes que atienden a mujeres mayores de 18 años que viven o han vivido violencia de género o violencia intrafamiliar. No es necesario haber realizado alguna denuncia para poder participar en los programas del Centro de la Mujer. ¿Cuál es la problemática de este centro? Al conversar con las vecinas, por ejemplo, de la zona sur, de Lo Espejo o de San Ramón o el Bosque, es que el Centro de la Mujer no genera el impacto necesario para la prevención de la violencia. También la asesoría jurídica podría ser más efectiva o más empática con las necesidades de la mujer y también así la ayuda psicológica.
Lo siento por la crítica. Pero me gustaría que el Centro de la Mujer interviniera de mayor forma en la sociedad o en la comuna donde está ayudando, para así dar una protección necesaria, porque muchas de ellas se van con respuestas nefastas. O sea, respuestas que no deberían darse en un centro de apoyo a la mujer. También tenemos las casas de acogida que están determinadas por el CERNAMEG. Acá yo les puse los datos de Fundación León Bloy. Están sus números de teléfono y correos electrónicos en el caso de que necesiten un lugar para protegerse siendo víctimas de violencia intrafamiliar, y también si necesitan atención psicosocial o jurídica. En las causas de violencia intrafamiliar se puede dar como una cautelar en favor de la mujer de irse a una casa de acogida. La dirección obviamente es confidencial para que los agresores no sepan dónde está la víctima. También tenemos los centros de atención reparatoria a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. También de la Fundación León Bloy, que encontré. Tenemos el CBS Mujeres Metropolitanos, sus datos de contacto por si alguien los necesita. También tenemos casas de acogida para mujeres vulneradas por la trata de personas y migrantes en situación de expulsión. De acá yo no encontré mucha información más allá de lo que les puedo exponer ahora. Al parecer sería un programa nuevo y claro que estaría de la mano con la contingencia social, la trata de blancas, la trata de personas, el trabajo sexual y sobre todo en las mujeres que vienen llegando a nuestro país. Y obviamente son incivilizadas en su rol de víctimas. También encontramos centros de hombres que ejercen violencia de pareja. Esto es como una escuela para el agresor, que se solicitaría como una salida alternativa en los juzgados de familia, en la cual el agresor ingresaría a terapia para poder tener una intervención psicosocial especializada por haber ejercido violencia contra la mujer, ya que también tenemos que ponernos en el rol de reinsertar, reparar, educar a este agresor para que no vuelva a cometer el ilícito. Y al repararlo, estamos rompiendo el ciclo de violencia y el eslabón, porque así a futuro, si este agresor es padre o madre, no va a poder repetir el ciclo de violencia con sus demás generaciones. Y estas últimas láminas se las dejo para que respondan cada una en su foro interno. Y decirles que es violencia si te cela descontroladamente, si desconfía constantemente de ti, si te presiona para que estés solo con él o con ella, si controla tus redes sociales y revisa tu celular sin permiso, si controla tus horarios, salidas y amistades, si controla tu forma de vestir, si te hace sentir mal con tu cuerpo, si te miente, te engaña o te ignora, si desprecia tus opiniones, si te hace chantaje emocional para conseguir lo que quiere, si te hace comentarios hirientes y luego dice que son bromas, si te fuerza a tener relaciones sexuales aun cuando tú no quieres, eso, amiga, es violencia. Si tuviste más de dos o al menos solo una, trata de romper ese ciclo. A medida que pasa el tiempo, el agresor puede comenzar a manifestar otras actitudes, como por ejemplo, ya pasamos de insultarte o menospreciarte a que te empuje o te dé golpes. Si golpea las paredes u objetos cuando se enoja, eso no es normal. Si te grita, si te culpa a ti de sus reacciones violentas, si destruye tus objetos personales como tu celular o tu computador, se enfada con pequeños detalles sin razón aparente, si te amenaza de muerte y si te prohíbe juntarte con tu familia, amigas o amigos, ten mucho ojo con estas actitudes, estás en una situación de peligro. ¿Cuáles son los efectos en las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar? La víctima va a tener cambios bruscos en su estado de ánimo y personalidad. Va a estar en un estado de alerta permanente. Se genera un aislamiento social, pérdida de amigos, conflictos con los padres o con su círculo cercano. También pérdida de motivación y libertad personal, miedo e irritabilidad permanente. Eso, chiquillas, muchas gracias por escuchar, por darse el tiempo. Espero que haya sido útil este breve comentario o introducción a la violencia intrafamiliar.
Como mencioné anteriormente, le dejé este PowerPoint a Ari para que dejen sus correos electrónicos y puedan ser enviados. Y si te encuentras en alguna situación de violencia, pide ayuda con tus más cercanos. Y si eres tercero y estás viendo a alguien que es víctima de violencia, interfiere porque podría salvar una vida o hacer la diferencia significativa. Y muchas gracias Ingrid. Mira, yo quiero hacer algunos comentarios. Primero, tengo una pregunta que me llegó por interno. ¿Ya? ¿Cómo se adjudican? Sí, ¿cómo se adjuntan las causas cuando son en las denuncias? Cuando tú hablabas de poner, no poner denuncia, sino que poner constancia. ¿Cómo nosotros adjuntamos eso en un archivo de denuncia en fiscalía, por ejemplo? Ya, mira, por ejemplo, en el caso de fiscalía, tú tienes que entrar a Mi Fiscalía en línea, puedes ingresar con tu clave única o con tu root y tu clave. Y ese documento o la constancia en Carabineros la tienes que escanear, convertir en PDF, pinchar la causa vigente y señalar que quieres adjuntar un medio de prueba. Entonces tú pinchas el medio de prueba, adjuntas el documento, das una breve reseña de lo que se trata y se lo envías al fiscal. Ya, Posteriormente te va a llegar un comprobante de envío de ese documento. Ya, porque ¿qué pasa? Que en varias oportunidades, varias compañeras han tenido la circunstancia de ir a poner nuevas constancias porque el agresor sigue cometiendo violencia, sigue ejerciendo violencia, y por ende los funcionarios hoy día no están altamente capacitados como para manejar contextos de violencia, y por ende el discurso se basa en no sacas nada con seguir poniendo constancia porque la denuncia ya está puesta. Entonces muchas quedan como con la sensación de que no pueden hacer más nada. Sin embargo, también pasa por el funcionario que te quiero no tomar la constancia. Totalmente. Totalmente, convengamos que muchos de los funcionarios no tienen conciencia o empatía con la víctima y te pueden recibir la constancia. Ellos no se pueden negar a realizar una constancia. Sin perjuicio de esto, tienen razón en algo, que tú a medida que vas haciendo constancia se van abriendo nuevos casos y estos casos a futuro se pueden acumular en uno solo. Pero también esa constancia tú la podrías adjuntar en la página Mi Fiscalía en línea. Eso en el caso de que el hecho sea constitutivo de delito. Si no es constitutivo de delito y se está viendo la violencia intrafamiliar en tribunales de familia, tienes que tomar esa constancia, adjuntarla en PDF, hacer un escrito y subirla a través de tu oficina judicial virtual. Sé que suena súper difícil, la página no es amigable con la gente y por eso a todas les recomiendo que estén asesoradas por algún abogado o la Corporación de Asistencia Judicial o alguna otra entidad que te pudiera asesorar gratuitamente. Ya. Como la Casa de la Tengo otra Mujer. consulta de Facebook. Dice, dice, consulta, si yo demando al padre de mi hija por primer y segundo 10%, estamos hablando ahora como que nos cambiamos de tema, por no pago de pensión, ¿esto cuánto se demora? Y demanda de discriminación de género. Ya, lo primero del retiro del primer y segundo 10%, chiquillas. Cada proceso es distinto. Por ejemplo, yo hago la retención del 10%, se decreta la medida cautelar de retención, se ordena efectuar una liquidación de la deuda. Esta liquidación de la deuda me va a decir si el papá debe o no pensión de alimentos. Y aquí es donde se demora bastante, porque en solo la confección de la liquidación de la deuda se demora quizá un mes y medio. O algunas veces no te lo hacen porque no tienen el número de cartola donde se deposita la pensión de alimentos. O nunca abriste la cartola, que esa es otra cosa. Ahora, aparece la liquidación, te aparece la deuda y el papá tiene 3 días para objetarla. Objetarla o consignar el monto o ofrecer una propuesta de pago. Si no pasa ninguna de estas 3 cosas, recién ahí puede solicitar al tribunal que se certifique que la deuda está ejecutoriada y firme, y solo ahí puede solicitar el traspaso del fondo del 10% de la AFP a la cuenta. Y así puedes hacer primero el pago del primer retiro del 10%. Después,
Nuevamente te depositan la plata, ponte tú, te depositan 1.000.000 y nuevamente tienes que esperar una nueva liquidación para que descuenten ese 1.000.000 de la deuda. Y ahí recién empiezas a tramitar el segundo 10% y vuelves a hacer el mismo trámite del primero. Algunas mamás cometen el error de que piensan que solo realizando la solicitud a través de trámite fácil está todo listo. Y no siempre es así. De hecho, muy pocas veces el tribunal actúa de oficio. Ustedes tienen que hacer solicitudes y presentaciones en sus causas para poder agilizar la diligencia. Así que señalarles cuánto se demora el pago del 10% no se los puedo decir porque va variando caso a caso y según también lo que hayan solicitado, cuánta pensión se debe, si es que tiene otras causas, si tiene más hijos, y ahí se va haciendo más engorroso todo. Sí, yo creo que es súper complejo el proceso, no es llegar y hacerlo. Sería, no sé si sería bueno de pronto hacer un pequeño descriptivo de los pasos. Lo tengo Así, hecho, sí, se los mando, sí, se los mando. lo podríais como comentar ahora, A ver, aprovechando. Y espera, mira, déjame buscarlo y te comparto la pantalla. ya, y mientras tanto quiero leer textual lo que puso una compañera en la transmisión. Ya. Dice, yo tengo denuncias en fiscalía. La última denuncia fue hace 3 semanas y la causa está en proceso porque el maltrato era reiterado y estaba mi nieta de 2 años siendo vulnerada también por mi hija y el papá de mi hija. Ya. Yo le Ahí pregunto tenemos que si, maltrato habitual. sí, yo también le pregunto si tenía alguna medida cautelar, me dice que sí. Después me pone, le pedí, o sea, la pedí de nuevo porque el papá de mi hija y mi hija me encontraron donde yo me fui a esconder de ellos. Ya. Pero se me niega, porque a mí me pasó varias veces. Complicado. Ahí, ¿qué Entonces, pasa? ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué tipo de medidas cautelares le dieron? Por ejemplo, ¿le dieron prohibición de acercamiento, rondas periódicas, un número prioritario? Porque si te dieron rondas periódicas, anda a la comisaría a preguntar por qué no van a tu casa. Si te dieron un número prioritario y no te contestan, hazlo presente a través de mi fiscalía y pide una audiencia con la fiscal para que te den un botón de pánico. Y si te dieron prohibición de acercamiento a más de 200 metros de la redonda y tú lo ves cerca de tu domicilio, deja una constancia en Carabineros y incorpóralo a la causa de la fiscalía, adjuntando los documentos como ya indiqué anteriormente. Es la única forma de que la fiscal se entere de que a ti te están acosando Mira, o ahí te me siguen dice vulnerando. que Carabineros se niega a recibir más denuncias. Puede ser porque ya tienes la causa abierta, entonces lo que correspondería sería quizás interponer alguna querella, asesorarte con algún abogado para que te den otras medidas cautelares más fuertes, como el botón de pánico que te digo yo. O solicitar derechamente una entrevista con la fiscal o con la abogada asistente de la fiscal para que te den mayores medidas de protección, porque las que te dieron actualmente no están siendo útiles en tu situación. Perfecto. No sé si una respuesta efectiva, ¿qué opinas? Mira, déjame que estoy respondiendo. No sé si encontraste tu doc. Sí, pues lo tengo acá, espérate. Ya. Voy a compartir pantalla de nuevo. Dice, estoy esperando porque la fiscalía quedó en situarme a tribunales. Ya, Citarla. ya, perfecto. Ojalá que... Vamos a Yo quedar. insisto en que pidas audiencia con una fiscal o con la abogada asistente de la fiscal para que te den otras medidas cautelares mucho más efectivas de las que te están dando ahora. Si sientes que está corriendo riesgo tu vida o tu integridad física, podrían incluso llevarte como a un lugar de una casa de acogida, como lo mencioné anteriormente, para que tu agresor no conozca tu paradero, ni el de tus hijos. Oye, ¿se puede ver la pantalla? Sí, se ve súper. Ya, ya chicas, este lo hice, bueno, yo tengo mi otro Instagram que es abogada de la familia y también asesoro y ayudo a las mamás que están solicitando el 10%. En este caso hice un paso a paso de cómo solicitar la retención del 10%, que muchas ya lo hicieron, ¿ya? Vamos con, bueno, primero había que ingresar con tu clave única, después hacer clic en trámite fácil, después solicitar la retención judicial del 10%. Hay varias mamás que no solicitaron que es la solicitud de retención de aporte clase media, que se le retenía hasta el 50% de los bonos que le pudiera haber entregado el gobierno al papá que mantiene deuda por pensión de alimentos.
También hay otra opción que es la subrogación. En el caso de que el padre en el primer 10% o en el segundo 10% no hayan solicitado el derecho a retiro. Entonces el tribunal te autoriza a ti, mamá, que hagas la solicitud del retiro del 10% a nombre del papá, siempre y cuando tengas una liquidación de la deuda y una liquidación con deuda, porque puedes tener una liquidación, pero el papá a veces tiene un saldo a favor, tiene que siempre tener una deuda. Bueno, después poníamos clic en ingresar para hacer la solicitud, volver a ingresar la clave única para poder subir el escrito. Muchas mamás también se equivocaron en solicitar la causa o indicar la causa que correspondía, porque muchas de ellas lo hicieron en mediaciones que estaban frustradas, y puede que también por eso su proceso se encuentren trabados, chiquillas. Tienen que revisar que efectivamente sea la causa dónde se determinaron los alimentos, dónde se fijaron los alimentos. Lo del formulario yo creo que ya todas la hicieron, porque, o sea, si ya no solicitaste ahora el segundo retiro del 10%, ya no se retuvo. O sea, ya no tendría esperanza de, a menos que el papá no haya solicitado el derecho a retiro. ¿Cómo es eso? A menos que él no lo haya retirado, o sea, no lo Por haya ejemplo, solicitado. claro, por ejemplo, a la fecha el papá no ha solicitado ni el primer ni el segundo retiro. En ese caso yo solicitaría realizar la retención del 10% con subrogación. Acuérdense que si el papá no quería hacerlo, el tribunal lo obliga a hacerlo, porque es su obligación pagar pensión de alimentos. ¿Y eso cómo saberlo si no tenemos contacto con la persona? No, lo que pasa es que cuando tú solicitas el retiro del 10%, la AFP tiene la obligación de emitir un informe al tribunal para saber si el papá hizo la solicitud. Si Ya. hizo la solicitud, cuánto monto le corresponde y si está retenido por otra causa de pensión de alimentos, porque también muchas mamás se dieron cuenta que este papá no era solo el papá de sus hijos, sino que tenía más hijos y otras Claro. causas y otra demanda. Eso, ¿Entiendes? ¿y qué pasa en ese caso? Ahí se hace Ahí se una... pone más engorroso, porque para la liberación de fondos tenemos que tener a las dos mamás con sus dos causas respectivas en las mismas etapas. O sea, Ya. tú no sacas nada con tener una orden de pago y la otra mamá recién está en la liquidación. Nunca te van a Entonces, liberar tu orden de tu en plata. ese caso hay que esperar que la otra causa llegue como al mismo punto donde tienes la tuya, una cosa así. Claramente. Y eso es lo engorroso también porque no hay mucho contacto entre estas dos mamás. Claro. No, o no podrías decirle, oye, apúrate, porque en verdad quizá a la otra mamá no le interesa o no sabe hacerlo, un montón de situaciones. Bueno, acá esto era lo que más les quería mostrar, que son los pasos a seguir. Porque ahora si ustedes se fijan en el Poder Judicial hay una pelotita verde que te aparece y te va diciendo en qué paso te encuentras. Pero a mi juicio está un poco mal hecha. Así que esto aplica para el primer y segundo retiro. O sea, realizas la solicitud, esperas a que el tribunal resuelva y ordene la liquidación, te aparece la liquidación de la deuda, te notifican al papá de la liquidación de la deuda, que también aquí muchas mamás es una piedra de tope porque el papá o ya no vive ahí o se escondió simplemente. ¿Cómo lo notificamos? Desde notificado el papá tiene 3 días hábiles para objetar o consignar el monto de la deuda. Si el papá no hizo nada en esos 3 días, tienes que presentar un escrito solicitando la certificación de la deuda. Esto quiere decir que el papá no ha objetado la liquidación y esta se encuentra firme y ejecutoriada. Después esperamos la certificación del tribunal y una vez certificada la liquidación, recién ahí podemos solicitar que se traspase o se consignen los montos retenidos desde la AFP a la libreta de ahorro del Banco Estado. El tribunal recibe este escrito y ahí es cuando emite la orden de pago. Y dice, ofíciese a AFP, ponte tu AFP Provida, a pagar con los fondos retenidos de Juanito Pérez a la mamá Priscila. Ponte tú. Por la suma de tanto y tanto, te dice, no sé, 700.000 pesos, 1.000.000 de pesos. Y la AFP tiene 10 días hábiles para transferirte este dinero desde la orden de pago. Ahora, si la AFP no te ha hecho la transferencia en 10 días hábiles, tienes que presentar otro escrito solicitando que se aperciba a la AFP para que en un determinado lapso de tiempo, ojalá 5 días hábiles, te efectúe el traspaso de los fondos. Y si no lo hace, podemos derivar los antecedentes al Ministerio Público por el delito de desacato. Y para finalizar, el depósito del dinero. Ahora,
como te dije, esto aplica para el primer y segundo retiro. Y primero se tramita el primer retiro del 10% y una vez que te hayan depositado el dinero, sale una nueva liquidación y volvemos al paso 3 y ahí pasamos al segundo 10%, al pago del segundo 10%. Eso sería todo del 10%. Es harto Es compleja súper la situación. complicado. Y eso es lo que más me da Sí. rabia, porque cuando lo dieron fue como para favorecer a las mamás en caso de pandemia, porque los papás estaban cesantes, pero al final lo hicieron tan engorroso que el porcentaje de mamás que le han pagado el 10% o esta plata es súper bajo. Y los tribunales están atochados en trabajo, está todo súper lento, no sé, está la Sí, embarrada. sí, no, tremendo, tremendo. Pucha, ojalá que haya servido un poco esta Yo información no de sé si aclarar. proponerlo ahora, pero me tincaba, podríamos hacer una jornada solidaria para ayudar a las mamás que se encuentran en esta situación y por Sí, una suma muy, muy baja, poder yo revisarles las causas. Para eso tienen que tener su clave única y podemos coordinar con Ari quizás ujú. para poder revisar la situación de todas las mamás que se encuentren con problemas de 10%. Eso respecto al 10%, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, porque en estricto rigor para presentar un escrito tiene que ser solamente emitido por un abogado o abogada, No ¿no? necesariamente en las Ya. causas de cumplimiento de alimentos, pero se recomienda que sea un abogado porque es muy complejo el lenguaje que utilizan. De repente hay plazos que tú decís, no sé, pues hay plazo de 3 días y tú no tenías idea de eso, o sea, se te puede pasar y te puede perjudicar también en el proceso. Claro, hay aspectos técnicos que en estricto Sí, rigor se refieren al manejo también de un profesional, que hay uno de papás que repente, también, disculpa, hay no, papás dale. que también se aprovechan de esta situación y, por ejemplo, tienen deudas muy antiguas y solicitan la prescripción de la deuda, porque acá en Chile todo prescribe, desde los delitos hasta las deudas. Ujú. Eh, entonces te pide la prescripción de la deuda y ponte tú te debías desde el 2007 al 2000 hasta la actualidad y son 10 millones de pesos y el papá pide la prescripción y ya no van a ser 10 millones de pesos, va a ser 1 millón, 2 millones de pesos. Y tú tienes Claro, que y, defenderte. y él se asesora, por otra parte, porque Sí, en el pues, fondo él se se está asesora. asesorando para poder hacerlo. Y ni siquiera le da vergüenza porque, o sea, no pagó la pensión de alimento en un montón de tiempo. Tiene el descriterio de objetarla y solicitar la prescripción y contratar un abogado. O sea, el nivel de poca empatía con la mamá que se hizo cargo de ese niño durante tanto tiempo, pagando la pensión de alimentos, es impresionante. ¿Cómo vuelvo a hospedador? Yo te hago Ya. hospedador. A ver si Sí, lo mira, logro. nosotras queríamos aparte poner en la discusión hoy día un caso en particular, ¿Ya? pero una de las compañeras que está como Ahí te dice. involucrada directamente tuvo que salir un poco de la sala. Me Ujú, dijo que en unos 5 minutos ingresaba. ya. eh, pero me gustaría mucho que lo pudiéramos tocar porque es un caso bien particular. Ha salido mucho en las noticias hoy día. eh, ¿Cuál? No he visto o sea, noticias no hoy sé, día. no sé si hoy día, pero sí estuvo en algún momento. Es el caso de una joven que fue abusada sexualmente por un militar. ¿Cómo se llama? Y O no se sabe. es que no sé si darlo hoy día Ah, por este medio, por eso me gustaría, era del interés que la principal vinculada lo presentara por respeto igual. ya, Pero claro. a grandes rasgos, el 17 de junio del 2020 fue abusada. La Ya. denuncia se hizo en la PDI el 18, al otro día. Ujú. Desde ese día hasta la fecha no había respuesta de fiscalía. Ella era soldado conscripto. Ya. Ahí va a ingresar, ahí va a ingresar. Ya. Me gusta, es que es mi interés que ella lo presente directamente, Por para que así supuesto. pueda ella presentar los datos, porque es de nuestro interés en el fondo hacerlo, porque lamentablemente parte de los procesos de denuncia hoy día, también nosotras estamos siendo violentadas por un sistema. Sí, por Inclusive la lo que fiscalía. pasó, sí, y lo mismo que pasó ahora hace un rato, que se filtró el Facebook, o sea, se filtró el link,
y se llenó de tipos gritándonos millones de cosas y diciendo millones de estupideces, podría decirlo así, que en el fondo de alguna manera totalmente agresivos, pues, que estáis de referirse a un espacio que hoy día, ahí está. Se supone que es para que nosotros también podamos defendernos. Organizarnos, pues claro, organizarnos y defendernos. Es como que dice hoy día, están tan cagados de miedo que lo único que les queda por hacer es meterse a las transmisiones y no les queda de otra. Paula, ahí ingresó Paula. Estábamos justo introduciéndonos al tema. No sé si ¿estás bien con el audio? A ver. Hola, Paula. No, tienes que marcar el... A ver, di algo, Paula. Te vemos, pero no te escuchamos. Ya, tienes que apretar el icono de la llamada que está en tu pantalla y apretar llamar a través de internet. Paula, tienes que apretar el icono de la llamada y apretar hacer llamada por internet. Tienes silenciado el micrófono. Ahora, a ver, yo te lo voy a activar. No, espérame. A ver ahora. Parece, no. Parece que por ahí va. ¿Me escuchas? Ahí sí. Sí. Ahí sí, Ya. perfecto, perfecto. Ya, Paula, gracias, te estábamos esperando y te vamos a dar la palabra para que hoy día tú nos cuentes todo el proceso, todo como ha sido y en el fondo nos cuentes un poco para que Ingrid nos pueda ayudar y de pronto generar una guía más clara y más concisa del caso en particular. Así que por favor, si nos puedes relatar desde un principio todo para hacer el contexto de lo que hoy día nos convoca. Así que te doy la palabra y la libertad absoluta de decir todo lo que tú quieras. Ya, pero ¿qué es precisamente lo que quieren saber? Hola, Paula, soy Ingrid. Hola. Bueno, Ari me mencionó un poco que sufriste un hecho de agresión sexual, de connotación sexual con un superior tuyo. No, no es ella es la mamá. Fue mi Ah, fue su hija. Sí, ya. fue mi hija mayor. Ya. Y bueno, ¿se Ella hizo fue la abusada. denuncia? Ya. ¿Y se Sí, hizo la la denuncia está correspondiente? hecha. De hecho, ya estoy con un abogado. El abogado ya interpuso la querella criminal por abuso sexual. Súper. Ya está hecha ya. Así que ahora creo que van a pedir ahora audiencia con el fiscal, algo así, me dijo él. Ujú. Eso es lo que pasa. Ya. Lo que pasa es que cuando... Sería posible como contextualizar un poco, porque Ingrid yo no quise adelantar nada hasta que no estuvieras tú. Simplemente di algunos hechos que tú me habías comentado y por lo que yo he visto también en los reportajes que han salido en las noticias o en los canales tradicionales, que fue el día de la denuncia. Sorry, era mi hijo. Me está tirando papel. ¿Cuándo fue la agresión y cuándo se puso la denuncia, que fue el 18 de junio del 2020? Y que a la fecha, en el fondo, la Fiscalía como que no había generado ninguna instancia, salvo lo que sabemos hoy día, que esta persona, el involucrado, está como escondido en
en un centro militar. Entonces, en el fondo es poder que nos aclaren esos hechos y aprovechar el espacio de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y pedir un poco de justicia como corresponde y que el tipo no se vaya tampoco con las manos vacías, o sea, aquí no ha pasado nada. Entonces, claramente nos vemos enfrentadas en dos figuras distintas, que sería la justicia o la fiscalía militar, versus también hoy día quienes defienden a las víctimas. ¿Cómo nos resguardamos las víctimas? Paula. Sí, pues porque, o sea, por el ejército a él no le han dado la baja. Ya van a ser 7 meses. Bueno, a mí me llegó el sumario interno. Supuestamente que él tiene varias, ¿cómo se llama? Sanciones, pero aún así lo tienen trabajando todavía. Entonces eso también a mí me molesta porque yo he visto en otras instituciones que pasa esto y le dan inmediatamente la baja y acá en el ejército no sé qué está pasando, no sé qué está la situación, que todavía no lo tienen trabajando como si nada, pues no le dan la baja, nada. Se supone que tiene varias sanciones y esas sanciones significa la baja inmediatamente y aún no lo hacen. Yo no sé qué están esperando. Eso es más que nada. Bueno, es que eso desde el ámbito de la justicia militar y el procedimiento interno de cada institución yo lo desconozco en lo personal. No sabría cómo tiene que operar esta institución para poder que opere la baja propiamente tal. Lo que sí te puedo orientar o comentar es que me parece excelente que ya hayan presentado la querella y que hayan solicitado una audiencia, una reunión con la fiscal o con su abogada asesora, porque esa es la única forma en que van a saber en qué estado se encuentra su expediente. También recuerden aportar diligencias a la investigación, que lo pueden hacer a través de internet, a la página Mi Fiscalía en Línea. Y también ojalá hacerle todas las pericias ¿Ya? necesarias a tu hija para poder acreditar la situación. O sea, no sé si nos podrías contar un poco desde el proceso, desde la denuncia hasta el hecho de la presentación de la querella, porque son bastantes pasos y se revictimiza mucho a la víctima, se le hace recordar una y otra vez el incidente, que no es agradable, porque en la actualidad no tenemos una ley capaz de decir que tú menciones lo que te pasó una sola vez y que te graben. O sea, tienes que contarlo al menos 5 o 6 veces. Ay, sí. Y eso hace súper Me- mal a la víctima en su proceso psicológico, en su reparación, si te han brindado ayuda de alguna parte, de CABAS, o no sé, alguna protección a la víctima. Lo que pasa es que ella estaba con tratamiento psiquiátrico en el hospital militar, mientras ella estaba haciendo el servicio militar, pero ahora no tiene tratamiento. Como ella ya pasó a ser civil, porque ella Claro, salió ahora en diciembre, ahí se licenció del servicio militar. Entonces ahora ella quedó como en el aire, ahora ella no está con tratamiento. pucha, qué lata. Y yo tampoco sé en qué habrá quedado ese tratamiento, porque yo no tengo Claro, el tratamiento de ella, porque tiene que estar en el hospital militar, cosa que a mí no me han hecho llegar. quizá habrá sido algún tratamiento farmacológico No sé o... si tengo que pedirla yo. Paula, se me congeló tu imagen, ¿no soy yo? Estuvo con... Ahora sí, ¿pero me escuchas? Sí, eso sí. Lo otro importante es que se lo Ya, ahora sí. solicitan pericias, sí, que se lo solicitan pericias correspondientes, ya sea psicológicas o físicas, y también que se solicite cuando tengas la entrevista con la fiscal, soliciten medidas de protección y de reparación para tu hija, ¿ya? Para que se le asigne algún Sí, eso terapeuta, lo dijo el abogado. sí, porque es necesaria la Sí, me intervención dijo y el la abogado que lo iba a reparación. pedir. Ya, perfecto. ¿Y lo pidió? Ah, que lo pida Sí, rápido. sí, Ya, lo qué va a bueno. pedir, lo va a pedir. Súper, súper, súper. Y también hay otras fundaciones, por ejemplo, esta Fundación para la Confianza, el mismo centro Las Violetas, que pudieran haber de pronto profesionales que te pudieran asesorar.
Ya, una consulta, bueno, yo igual le pregunté a mi abogado, pero igual se lo quiero preguntar. ¿Cuánto más o menos se demora en dar una respuesta presentando la querella, el tribunal? Lo que pasa es que tú estás recién en la investigación y la investigación tiene dos procesos, la investigación desformalizada y la investigación formalizada. Tú estás en el proceso de investigación que no puede sobrepasar un lapso de 2 años. Y ahí el fiscal toma la decisión si hay medios suficientes para poder probar los hechos constitutivos de delito y así poder imputar al agresor. Y el rol de la querella es súper importante porque si Ya. no hay medios de prueba necesarios y la fiscal decide no perseverar en la investigación y archivar la causa o archivarla provisionalmente, tu abogado como querellante se puede oponer a esta decisión del fiscal y aportar más medios de prueba o incluso, por ejemplo, tienes medios de prueba, se decide acusar a esta persona, al agresor, pero esta pena es mucho más baja de lo que corresponde al hecho ilícito que cometió. Tú como querellante puedes solicitar también que se proponga otra pena mucho más gravosa para el agresor. Generalmente muchas víctimas no Ya. Sí, encuentran, porque ahora generalmente muchas víctimas no no, encuentran mucho respaldo de la fiscalía, ya que es necesario e importante que un abogado te represente en una querella. Solo así se van a representar o defender tus intereses personales. La fiscalía lo que hace es defender el interés de la sociedad toda y sacar a este agresor de la comunidad, pero no vela por el interés propio de la víctima, que esa es uno de ya. los grandes otros problemas. Y ahí interviene el abogado querellante y el abogado querellante va a ser el único en defender los intereses de tu hija. Ya. Sí, porque él, mire, ahora él hace muy poco, no lo había leído, me dijo que fue aceptada la querella por el tribunal, Súper, fue qué bueno. aceptada, y que iba a solicitar entrevista con, con el Con fiscal. la fiscal, claro, con Sí, la fiscal. Súper, súper, a mí me parece genial porque lo importante es que como querellante usted mantener un rol activo, aportar medios probatorios, también señalar, pucha, sabéis que hubo un testigo, digámosle a la fiscal que entrevista a este testigo. Entonces tú le puedes solicitar diligencias investigativas a la fiscalía. Ahora la fiscalía discreciona si las realiza o no las realiza. Pero si no las realiza, también podrías pedirle cuenta, ya sea al fiscal regional o incluso al fiscal nacional, sobre la incompetencia del fiscal que está revisando tu causa. Eh, ya. Estos trámites igual son bastante largos, ¿ya? Puede durar entre 2 a 4 años aproximadamente la tramitación para poder lograr una pena efectiva. Y otra problemática de esta situación y contexto es que, claro, encontramos terapia reparatoria para la víctima, pero nunca encontramos contención emocional para los familiares de la víctima, como es el caso de Paula, porque usted también debe estar destrozada por dentro con lo que le ocurrió a su hija. Y también debe necesitar Sí, apoyo po. y fuerza, contención, un sinfín de cosas que el Estado no se preocupa de brindarte. Sí, sí, eso es verdad. Yo igual estoy mal psicológicamente por lo que pasó. Y yo ayuda Me psicológica no imagino, tengo. Así que eso es. me imagino. Así que se demora mucho entonces el juicio, como me dice, 4 años, 2 a 4 años. Mira, cada caso es distinto, pero mínimo 2 años, quizás. Ojalá sea menos. De todo corazón espero que sea menos, pero lamentablemente los únicos casos que son solucionados rápidamente son aquellos que son mediáticos, donde hay algún involucrado, algún hijo de político o algún famoso o gente con muchos recursos, donde puede empezar a pagar por estas gestiones mucho más rápido. Cuando nosotros estamos con Ya. personas comunes y corrientes, no sé, no se le da la importancia o la prioridad que debiera tener cada caso de agresión con connotación sexual. O muchas veces, por ejemplo, Ya. tengo una chica que denunció en el 2017 y hoy, 2021, nos llama la fiscal y nos dice, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir investigando en su caso porque no hay pruebas.
porque las pruebas son muy antiguas. Y yo le dije, pero obvio, si denunciamos en el 2017 y recién ahora, 2020, estáis haciendo las diligencias de testigo. O sea, ni siquiera me hiciste una terapia, un sexológico o alguna constancia en su cuerpo de las agresiones. Y es la misma fiscalía quien, como no le da la importancia, va retrasando las investigaciones de estos hechos. Ahí quiero interrumpir en Ah, algo. En el caso, por ejemplo, en eso en particular, ¿cómo podemos generar tipos de presiones para que la fiscalía también tome como importancia de este caso, y al igual que muchos más de violencia sexual, en donde ejerce la agresión un militar hoy día, o un hombre cualquiera, y sin embargo no se le toma la importancia que esta requiere? Y por otra parte, claro, o sea, la presión hoy día está en los medios de comunicación, se hicieron reportajes, lo fueron a ver a sus casas, lo entrevistaron, y aún así nada. Entonces, hoy día está en un centro escondido, puede que le den el adelanto de su jubilación. Ves que los militares tienen un tiempo para jubilarse, cosa de que él pueda salir prácticamente antes de lo que le corresponde. Entonces, ¿cuál es el apoyo? Porque también en uno de los reportajes, que yo también los vi, habla el ejército y dice que tiene todo el apoyo para la víctima, pero sin embargo ya ella no es parte del ejército y por ende ellos se lavan las manos. Claro. Entonces, ¿dónde está el acompañamiento psicosocial para la familia completa? Que no solamente es una víctima, estamos hablando de todo un sistema que está siendo víctima de un agresor, y de un sistema en general que también está haciendo agresores con la familia. Claro, al no acelerar los procesos, al no generar acompañamiento, al no tomar la importancia, porque este caso ya debería tener resolución, ya debería tener, este tipo ya debería tener condena, porque creo que tampoco es el único caso que hay. O sea, hay otras niñas que también fueron agredidas, entonces... Hay miles. Y no solo del ejército, sino que de cualquier otra institución, de carabineros, PDI, son entre ellos mismos los que se encubren, se protegen, camuflan, borran documentos importantes, tienen contactos con los fiscales. Entonces, todo un mundo turbio que la verdad no está en nuestras manos detenerlo. O sea, solamente sacar a estas personas y tener la mayor transparencia en el proceso. Pero ahora, formas de presión sí, específicamente... Lo que pasa es que acá prácticamente están haciendo tiempo para que él pueda jubilar y salir con los papeles limpios, que se ha jubilado por jubilación por años, pero no por esta situación. No por el hecho, porque claro, si a él le dan la baja ahora, él saldría de baja por el delito que es abuso sexual, pero sin embargo están haciendo tiempo para jubilarlo por los años. Claro. Entonces, claro, eso no es justo tampoco para mí, porque eso sería que él saliera con los papeles limpios y él pueda trabajar en cualquier parte, porque él es enfermero, en un hospital, y eso tampoco. Bueno, es que ahí vemos cómo se encubren entre todos, se protegen, pero no hay una protección efectiva a la víctima. No hay una protección efectiva al núcleo familiar, a la reparación del daño, sino que más bien siguen velando por este agresor cobarde que no da la cara y que está ahí siendo protegido por sus otros compañeros del ejército. Me hacen una pregunta por interno, y es, en este caso en particular, si se pudiera tener más de un abogado. ¿Es posible? O sea, como querellante, sí, de querellante. O sea, abogado me refiero, claro, por parte de la víctima. Como por ejemplo, yo víctima le puedo conferir poder, patrocinio y poder a 5 abogados para que ellos actúen conjunta o indistintamente en la representación de este juicio. Ahora, lo ideal sería una forma de presionar también teniendo más,
por ejemplo, representatividad legal dentro de estos tipos de casos? O... Sí, o sea, que igual las gestiones las tienes que hacer a través de la fiscalía en línea, entonces que tengas un abogado o 5 abogados no va a hacer la diferencia. Si al final lo que hace la diferencia son las gestiones, las solicitudes que se realizan, los argumentos que se utilizan, el desplante del abogado en la audiencia y las solicitudes que efectúa y cómo va jugando con la fiscalía. Así que puedes tener 1 o 5, pero ojalá que el resultado siempre sea favorable para la víctima. Es Ahora, complejo. medidas de presión, me habías preguntado, por la vía legal, la querella. La querella, y cuando el fiscal se niegue a hacer alguna diligencia, ojalá ir a su superior jerárquico, al fiscal nacional, o sea, al fiscal regional, al fiscal nacional, y dejarla embarrada. Lo otro, ya no vía legal, que fue lo que hicieron las amigas y familiares de Nicole Saavedra, que fue muerta por lesbocidio. Y fueron 5 amigas y familiares de ella a la fiscalía a tomársela porque no se habían hecho diligencias de su investigación desde el año 2018. ¿Y qué pasó? Que las enjuiciaron. O sea, fue más rápida la condena que tuvieron las 5 amigas de la Nicole Saavedra que fueron a reclamar justicia por su amiga que la asesinaron por ser lesbiana, que la misma víctima del asesinato. O sea, desde ahí ya partimos mal con esta base. Y tenemos que hacer algo dramático y un cambio sustancial en la normativa y establecer mayor protección eficaz y eficiente para las víctimas y sus familias. Y otros medios de presión sería ir a la televisión, pero es que tampoco me gusta porque ¿por qué todos tenemos que andar llorando en la televisión o exponiendo lo que te pasó, que es tan íntimo, tan vulnerable, y que todo Chile lo sepa? O sea, ¿es necesario eso para que la justicia recién empiece a actuar? Es que yo siento que hoy esto ya día sí, salió en hoy televisión día y es no, casi necesario. no pasó nada. No debería ser, pues si por Claro, algo uno denuncia hasta la confidencialidad, qué pasa con la intimidad de la víctima, que se expone a burla, a enjuiciamiento, a crítica, un montón de cosas. tenemos que llegar a veces a los espacios de poder hacer visible todas estas situaciones porque hoy día nos vemos enfrentadas a este tipo de agresiones. Claro. Y que inclusive tenemos que nosotras mismas exponernos para poder generar algún tipo de justicia. Lo mismo que las compañeras, como decías tú, sus procesos han sido más rápidos que los del agresor. Entonces hoy día tenemos que de alguna forma generar esta articulación de poder hacer visible todos estos tipos de agresiones, y no solamente la sexual, o sea, estamos inmersas y somos sujetas también de vulneración de todo un entorno, y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Insisto, Claro. lo mismo que nos pasó hoy día en el espacio, que era un espacio seguro, se filtró y de pronto nos encontramos con tipos mostrando pistolas. Gritando, liberen a Martín Pradenas. O sea, lo encuentro, pero último, de verdad, yo creo que hoy día estamos metiendo tanta bulla que todos estos tipos están cagados de susto, si esa es la realidad. Porque hoy día nosotras nos estamos formando, nos estamos autoeducando, nos estamos articulando, y también hacer un llamado a las organizaciones que estén cerca del caso de Paula, de su hija, porque es necesario prestar apoyo en esta situación, como al igual de muchas más, y a veces las organizaciones que somos autoconvocadas, no tenemos los medios ni los recursos para poder abordarlas a todas, para poder apoyarlas a todas, que sería lo ideal. Inclusive las organizaciones de defensoría popular también están colapsadas. Los profesionales tampoco, no todos tienen hoy día como la posibilidad de prestar servicio solidario constantemente. Entonces también pasa por un tema de acceso. Y para qué decir el sistema de salud hoy día, porque también es precario. O sea, entrar a un sistema de salud mental en Chile hoy día es totalmente poco visibilizado y tiene poca importancia trabajar todo lo que es la intervención de salud mental. Entonces, a través de este espacio generar el llamado que las colectivas nos podamos articular para poder generar apoyo psicosocial a la hija de Paula. Las compañeras necesitamos psicólogas hoy día que nos puedan apoyar en esto,
porque la hija de Paula necesita un acompañamiento ahora, al igual que ella y toda su familia. Así que dejar el espacio para que las compañeras se puedan comunicar por interno a la colectiva. Y agradecer a Paula por contarnos su relato, contar la lucha en la que ella va. Admirable su garra, pues porque en el fondo está defendiendo a su hija todo el rato. Yo creo que todas haríamos lo mismo. Y es muy necesario que ella no esté sola en esta lucha, y al igual que muchas lo están hoy día. Así que nada, pues gracias Paula, no sé si todavía estás ahí, yo te agradezco que hayas participado en Estoy este acá. espacio. No sé si Sí, sí, quieres estoy decir acá, sí. algo antes de cerrar, Paula, si quieres decir algo, hacer algún llamado. eh, Ahí tienes un No, par pues de minutos. quería primero que nada dar las gracias por darme la oportunidad de, pucha, de exponer el caso de mi hija y, pucha, y pedir apoyo, porque igual hay veces que me siento sola, po. Me siento sola en esto, pero uno siempre como mamá tiene la fuerza, tiene las garras, aunque sea sola, igual uno lo puede hacer, pero igual me gustaría que me apoyaran. Así, con más fuerza es mejor, pues con más compañía es mucho mejor. ¿Me entiendes? Y eso. Sí. Gracias Paula. Nosotros seguimos en contacto. Hay cualquier duda, consulta que quieras hacer como por interno a Ingrid. Yo no sé si Ingrid, yo le puedo dar tu número para Sí, que ella obvio, por cualquier supuesto. cosa se comunique contigo desde lo legal. Sí, Vamos a ver si podemos articular algún apoyo psicológico también para ustedes como familia. Así que me ¿Ya? voy a tratar de mover con eso. Y nada, pues fuerza compañera, pues no estáis sola. Hay Ya, que pues ver qué gracias. podemos, en lo interno lo vamos a conversar, que podemos hacer algún tipo de presión no legal, pero ahí no, veremos qué pasa. podríamos ir al frente de la Sí, pues hay que fiscalía hacer con algo, cualquier... pues. Sí, Pero Hay que Paula, hacer algo, pues yo estoy dispuesta a todo. Cuando ¿Ah? tenga la reunión con la fiscal, pida medidas de protección o de cautelares en favor de su hija y también que le ingresen en algún centro de reparación para que reciba la terapia necesaria que también requiere. Ah, sí, sí. No, si eso lo que me estaba también, lo que me había dicho el abogado, que va a pedir pericias psicológicas, Pero esas son para más la que nada. investigación, eso es para Sí, investigar y eso es lo el que... daño ocasionado, pero lo que necesitamos es que su hija sea reparada y que se someta a Ah, una ya, terapia con sí. un psicólogo. Eso tiene que pedirle a la fiscal, que se la puede derivar a algún centro. Ah, ya, ya eran dos, son dos cosas Son diferentes. dos cosas Eso no lo distintas. tenía claro, menos mal que lo nombró entonces, porque no lo tenía claro eso. Sí, pues, eso. Ya, pues gracias. No hay de qué, pues. Estamos hablando. gracias a ti, Paula. Eh, Ya, Quería pasar al último punto, porque hay otra compañera que preguntó, pero lo vi recién, que también se relacionaba con lo del 10%, pero igual no quiero quedarme abajo sin decirlo. Y ahí dice, en mi Dime. caso yo presenté una demanda a la Corporación de Asistencia Judicial por retención Ya. de permiso de conducir, prisión nocturna y no salida del país. ¿Eso se hace efectivo? ¿Y cuánto se demora aproximadamente en hacerse efectivo? Ya. Primero, no es una demanda, dijo, o denuncia. ¿Demanda? Demanda. Ya, Me no pone es una partición. demanda, porque esos son medidas de apremio que se conceden solo cuando efectivamente se demuestra que el padre tiene una deuda por pensión de alimentos. ¿Cómo demostramos que el padre tiene una deuda por pensión de alimentos? Con la liquidación de la deuda. Entonces, tú pides la liquidación, llega el papelito que dice, Juanito Pérez me debe 2 millones de pesos, y recién ahí solicitan las medidas de apremio en contra del padre. ¿Y qué puede ser? Reclusión nocturna hasta por 15 noches, hasta que él pague la totalidad de la deuda. Y se puede prorrogar hasta por 30 noches. Suspensión de la licencia de conducir, arraigo nacional y la eventual devolución que se le pudiera hacer a través de Servicio de Impuestos Internos en el mes de abril. Pero eso no sé si corre todavía porque están las cotizaciones obligatorias. Esas son las medidas de apremio que tú puedes solicitar en contra del padre para el pago de la pensión de alimentos. ¿Y cuánto se demoran? Depende, pues, porque, por ejemplo, ya tú solicitas la medida de apremio, el tribunal te la concede, pero hay que oficiar, por ejemplo, si te dieron el arresto nocturno, tenemos que oficiar a carabineros.
Si le dieron arraigo nacional, hay que oficiar a PDI. Si le dieron suspensión de licencia de conducir, lo oficiaron al registro civil. Entonces hay que ver que esos trámites se hayan realizado efectivamente. Porque si no, claro, tú tienes la orden o la medida cautelar, pero no se puede hacer efectiva. Así que hay que hacerle seguimiento a todas las medidas cautelares o las medidas de premio en contra de los papás. Ya, y la última pregunta, antes de cerrar, es ¿qué pasa en el caso de los hijos que están estudiando? Que ya son mayores de 24, pero siguen en el proceso, porque se hizo la demanda antes de los 24 mientras estaban estudiando, pero hoy día tiene 26, sigue estudiando. ¿Qué pasa con eso? ¿Se sigue pagando la pensión y hasta cuándo? Sí. Bueno, la ley de pensión de alimentos señala que los alimentos se van a pagar hasta que el niño cumpla los 21 años de edad. Y esta se va a prorrogar hasta que los 28 años para que él pueda estudiar una carrera. Ahora, Ya. esta carrera da lo mismo si es un instituto o una universidad o tiene que ser una carrera y tiene que ser pagada hasta la pensión de alimentos hasta los 28 años. O sea, si el niño tiene 29 años y sigue estudiando la carrera, ahí no corresponde la pensión de alimentos. Y para los papás tienen que pedir el cese de los alimentos, porque si no lo piden, esta persona va a estar hasta los 30 años, 35 años y va a seguir devengando pensión de alimentos y te va a seguir creciendo la deuda a ti como alimentante. Así que tienen que solicitar el cese de pensión de alimentos cuando su hijo termine de estudiar su primera carrera. Perfecto. Están pidiendo la palabra, así que se da la palabra. Ah, ya. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Yo tengo una consulta que la he escuchado mucho, pero no sé tampoco del tema. ¿Qué pasa si uno ya termina de estudiar, pero quiere continuar? ¿Ahí se debe igual seguir pagando los alimentos o ya el papá puede hacer el cese? ¿Cómo era la situación? Tú cumpliste la mayoría de edad, terminaste de Claro, estudiar y todavía claro, no cumples 28. claro, pero yo ya me titulé y quiero seguir estudiando. No, que solo te cubre hasta que tú termines la primera carrera. ¿Ya? Por ejemplo, si se prorroga hasta los 28 y tú terminaste tu primera carrera a los 24 años, ahí corresponde que pague, o sea, solicita el cese de la pensión de alimentos, a menos que él de buena voluntad te quiera seguir pagando los alimentos. Ah, ya, esa era mi duda. Muchas gracias. Es solo una carrera, por eso yo digo que, y no distingue si es un técnico o un universitario, es el primer título que tú obtengas. Pero ¿y si uno sigue estudiando y el papá no hace el cese y lo hace cuando uno ya está? ¿Qué pasa en ese caso? El tribunal acogería el cese de alimentos porque va a evaluar los antecedentes, va a ver que la persona ya cumplió la mayoría de edad, que ya tiene su título universitario y eso lo puede sacar oficiando quizá a la universidad o al Ministerio de Educación, un montón de cosas. Y el tribunal acogería la demanda por cese de alimentos. Ya, entiendo. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti. Yo creo que por tiempo estamos. Hoy ha sido se pasó súper rápido, es que se pasó súper rápido. Y Pero te con, y perdí con un montón la, de tiempo. y con la talla, ¿no? Y con la talla que nos pasó, La olvídate. intervención. La intervención machitos, no sé qué, fue como, de verdad, fue como trágico, cómica la cuestión, porque Pero no cumplieron su objetivo. Igual hicimos la no, transmisión y seguimos sí, adelante y nos dimos el tiempo de sí, informarle a las personas, a las chiquillas. sí. Yo me gustaría que pudieras dar tu contacto para que las compañeras se puedan Ah, comunicar en caso de, ya pues. y que cerremos como compromiso cuándo podemos hacer la jornada solidaria, pues, y Yo feliz, pues. a qué se debería. A ver, cuéntanos un poco cómo sería A ver, la jornada solidaria. la jornada solidaria tengo dos problemas, porque a mí me gusta, me gustaría que fuera presencial, pero por temas COVID mejor evitar las juntas. Entonces, si te quieres contactar conmigo y tienes problemas del 10%, no sé cómo lo podríamos hacer. Podríamos hacer una sesión de Zoom muy grande e ir atendiendo y darle 15 o 20 minutos a cada mamá para yo poder revisar tu causa, ver lo que te falta, presentarte el escrito y después nos tenemos que volver a encontrar más adelante, porque son varios escritos los que se tienen que ir presentando.
Para eso voy a necesitar que todas tengan activada su clave única y su root, que la clave no falle, porque si no así perdemos tiempo. Así que eso, no sé si les parece. Sí, yo creo que sí es muy necesario, pero hoy día ya nos vamos a dejar de publicar el link para Sí. entrar a las reuniones. La verdad que hasta cuando hicimos el conversatorio constituyente por el Distrito 10 no nos pasó esto, y había mucha Pucha. gente, pero yo insisto, siento que estos espacios tienen que seguir, porque por algo se está generando el efecto contrario en algunos. Que le Y ya, estamos achicando la calle, pues. sí, sí. Organicemos la jornada solidaria, que sea un espacio seguro en donde las compañeras que quieran entrar como a esta sesión, que nos hablen por interno, tanto a Ingrid o a mí en lo personal. Claro. Las compañeras que están viendo la transmisión por el colectivo Las Violetas nos pueden hablar por mensaje interno, nos mandan su nombre completo, correo electrónico y teléfono para que nosotras también podamos empezar a hacer un Una planilla filtro quizás, y una claro. planilla de quiénes van a estar en el Zoom, y claramente Claro. ese Zoom no lo vamos a publicar, va a ser interno, ese no se va a publicar por temas obvios de seguridad, pero para dejarlo estipulado hoy día en este espacio, ¿qué fecha lo podríamos organizar, Ingrid, como para A ver, empezar a... deja Veamos, revisar mi veamos, agenda. veamos Me comprometieron al tiro. Sí, obvio, de Ya, eso a se ver, trata. déjame ver, porque ojalá que fuera... Pronto, podría ser el lunes 8 tengo libre. ya, Tengo el lunes, libre el lunes 8 ya, el y lunes 8. el viernes 12 tengo libre. No, lo ideal que tiene que ser antes Ya. por un tema de trámite y todo, y como lo habías comentado, que igual es importante. Lo dejamos entonces para el lunes 8 a las 19:30 igual. Ya. Ya, No, ojalá, 19:30, ¿no? ¿A qué hora? ojalá antes, como a las 4, por si es que son varias, Ya, y pienso no que hay son 20 problema. minutos por cada mamá. 16 horas. Entonces, hacer el Mm, llamado para que nos contacten. Vamos a dejar como cierre de inscripción hasta el sábado 6. súper. Vamos a dejar toda esta semana para que puedan inscribir todas las compañeras que quieran tener una asesoría más personalizada en el ámbito del 10%. Jornada solidaria, ¿eso qué significa? Que va a salir mucho más económico Más que si económico. uno lo hace como de manera particular, ¿o no? Claro, o sea, Ya, yo soy abogada particular, soy abogada independiente y me dedico al derecho de familia. Generalmente veo divorcios, pensiones de alimentos, relación directa y regular, adopción, autorización de salida del país. También cumplimiento de alimentos, que sería esta materia. Y generalmente mis clientas, claro, les cobro una tarifa determinada, pero por ser jornada solidaria podríamos dejarlo quizás 5.000 pesos por escrito presentado. súper. ¿Les parece Sí, esa tarifa? súper, súper. Muy buena tarifa. Claro. Que yo creo que igual es más Accesible. accesible para Mm. algunas, Sí, considerando la porque complejidad del proceso, porque yo estuve viendo la presentación y yo estaba así como, wow, es súper complicado, es po. súper Y lo que más me da complicado. rabia es que el gobierno dice que es un trámite fácil, que todas las mamás Mm, lo pueden hacer, pero no es así. Entonces no No, sé qué quieren. Lo hacen más engorroso para que no podamos sacar el dinero de la AFP, porque obviamente la prioridad no es la protección de los niños, niñas y adolescentes, pues, que están con pensión de alimento adeudada. no, Y eso. y es súper complicado. Hoy día vemos una brecha digital tremenda en los Sí, territorios, en también. donde no todos Tienen manejan el acceso a internet. acceso o a Zoom o a Facebook o a las Sí. plataformas que hoy día nosotras habilitamos para hacer estos espacios, que Mm. son tan constructivos. También los mismos talleres. Hoy día yo estaba presentando un proyecto para hacer alfabetización digital, y ¿Ya? claro, para adultos mayores, o no solamente tanto adultos mayores, sino que para mujeres y adultas mayores, y también se nos limita mucho el espacio hoy día por el tema COVID, por Mm. pandemia, y sin embargo, ¿cómo entonces apoyamos? ¿Cómo entonces aportamos a las vecinas, vecinos, comunidad en general que no tiene acceso a sacar una clave única, a solicitar el registro social de hogar, y que todo se puede hacer? Ujú. Y que se puede hacer online, pero aún Sí, así pues. vemos una brecha digital tremenda hoy día, que hay que solucionarlo. Ujú. Para allá vamos.
Ya, Eso pues, es querida importante para Ingrid. la jornada solidaria, que todos tengan su clave única. Y si no la Ya. tienen, pueden obtenerla yendo al registro civil presencialmente o a través de internet. Ahí yo también me pongo a disposición. Hay muchas vecinas que yo las ayudé a sacar la clave única. Si no la tienen, se contactan conmigo por lo menos, ojalá mañana, para que de aquí al lunes la Poder puedan sacarla. tener, porque se demora, hay que pedir 1 hora y te llaman por teléfono, por videollamada, y tú tienes que tener tu carnet y te mandan la clave al correo. Importante también tener un correo. Muchas les tuve que hacer un correo porque no lo tenía. Te tuviste La un clave, trabajo. sí, te mandan la clave al correo y esa clave hay que actualizarla, porque esa clave dura 24 horas. Hay muchas vecinas que estaban con el papelito que lo tenían hace 6 meses. Aquí tengo la clave. No, no No, sirve. sirve. La que te dan en el registro civil, que es un papel, son solamente números, te dura 24 horas. Esa clave hay que actualizarla. Entonces también, la que tenga algún problema con actualizar su clave, en sacarla también, yo las puedo ayudar. Así que dejamos el espacio. Muchas gracias, Ingrid, te pasaste. ¿Puedo Gracias a dejar mi todas. Instagram? Sí, dígalo. Ya, es @abogada de la familia en Instagram, para que me puedan seguir y ahí voy a subir contenido respecto a estos temas o me pueden contactar si tienen alguna duda o consulta. Ingrid es seca, paso el dato. Bacán. Bianca, estamos trabajando juntas con Bianca. Súper, ¿no? Bacán. Y Sí. nada, agradecer el espacio. Este espacio está para si quieres Ay, después sí. utilizarlo y proponer otros temas. Yo creo que la violencia hoy día tenemos que hablarla constantemente. No es necesario. Podríamos hablar sobre Sí, abuso sexual infantil, sí, si les tinca. Ese también es otro sí. tema que me mueve mucho. También me gustaría habilitar otro espacio que lo podríamos también dejar como en las pautas de conversación, es sobre hoy día cómo vemos la niñez, cómo vemos niñez y cómo vemos la sexualidad. Es muy importante. Yo creo que hay que generar esos espacios de conversación y lo vamos piano a piano. Ya tenemos fecha para el 8 y ahí nos podríamos Sí, organizar y hacemos la que viene. yo feliz, yo feliz. Ya, bacán. Ya vamos a cerrar entonces la transmisión en Facebook. No te salgas todavía, Ingrid. Vamos a cerrar la transmisión. Gracias a todas y todos por estar. Y nos vemos Chao. pronto.